Muy buenas tardes, mi nombre es Dayana Murillo Mosquera, estudiante de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo. El día de hoy les expondremos con la compañera Stephanie Ruiz Machado acerca de la estabilidad laboral y el Código Sustantivo de Trabajo. El artículo 22 del Código Sustantivo de Trabajo nos explica que este define el contrato de trabajo como aquel que por el cual una persona natural es obligada a prestar un servicio personal a la otra persona natural o ya sea jurídica, bajo una continuada dependencia o subordinación de la segunda, mediante una remuneración. Tipos de contrato de trabajo. Bueno, existen diferentes formas de clasificar los contratos de trabajo. La clasificación más común es según su duración. Está el contrato a término indefinido. Este nos describe que el artículo 47 del Código Sustantivo de Trabajo establece que el contrato no estipulado a término fijo o cuya duración no esté determinada por la obra o la naturaleza de la labor contratada, o no se refiere a un trabajo ocasional que sea de contrato término indefinido. Está el contrato por término definido, que este está dentro de los contratos por tiempo definido y se encuentra en el contrato a término fijo, en el cual el contrato por obra o labor determina, y el contrato de trabajo ocasional. Estos se representan en tres, que es el contrato a término fijo, contrato por obra o labor o contrato por trabajo ocasional. Hola, mi nombre es Valentina Blandón y en este momento les voy a presentar los tres elementos del contrato del trabajo. El primero es la prestación del personal del servicio, el segundo es la continuidad subordinada y el tercero de retribución y remuneración al servicio. Muy buenas tardes, mi nombre es Harold Mosquera Palacios, soy ingeniero civil y agradezco la oportunidad que se me ha sido dada para participar en esta entrevista. Partiendo de los tres puntos que se me ha sido preguntado o indagado, sobre el primero, que es los tres elementos del contrato, los cuales son prestación personal del servicio, está la continua subordinación y la parte de la remuneración. Creo que son tres elementos muy importantes, porque un contrato sin estos tres elementos no se llamaría contrato. En cuanto a la prestación del servicio, toda persona que es contratada o todo contratante siempre debe estar en las capacidades para cumplir ciertas funciones que se le son asignadas. Y de parte del contratante, de acuerdo a todos los incisos y numerales establecidos en el contrato, también se debe cumplir. Entonces creo que esos derechos y deberes de cada uno, para que el contrato se cumpla con todas sus cláusulas y esté a cabalidad, se debe cumplir. También sea que si es un contrato de trabajo, claro está, la parte de la subordinación. Toda persona que está sujeta a un contrato de... Buenas tardes, quien les habla, Dayana Murillo Mosquera. Resalto que es importante que el trabajador tenga el conocimiento de estos elementos, ya que le permite asegurar que se cumplan los acuerdos y beneficios para las partes involucradas. Si no se tiene conocimiento sobre estos términos, de lo contrario, existirán riesgos de que cuyos acuerdos no se lleguen a cumplir, lo que puede llegar a afectar las dos partes, tanto económicas y productivamente. El pactar estos tres elementos, ya que se convierten en una reacción laboral, y los elementos para tener en cuenta de acuerdo con el Código Sustantivo de Trabajo del artículo 23 son los siguientes. En cuanto al segundo punto, es el inciso número 2, que cuáles son las medidas de mejoramiento para las partes contratantes en atención a las condiciones de cada una.
Pues estas medidas de mejoramiento para las partes contratantes, podríamos decir que, pues como estamos hablando de un contrato de trabajo, siempre cabe aclarar porque las formas de un contrato de trabajo y un contrato de prestación de servicios siempre varían un poco, porque en el contrato de prestación de servicios no hay subordinación. Pues en cuanto a las medidas de mejoramiento, podríamos mencionar lo que son las implementaciones de un sistema de seguridad y salud en el trabajo, que es muy importante. Creo que toda persona que está sujeta a un contrato de trabajo debe tener este tipo de prestaciones. Debe estar constantemente antes de empezar y cuando se vaya a pactar su salario, sus honorarios y todo lo que tenga que ver con el periodo de prueba. O sea, a la persona siempre se le debe establecer las condiciones para las. Buenas tardes, mi nombre es Estefanía Ruiz Machado. Les voy a hablar sobre las medidas por parte del empleador. Son: informar al trabajador del salario que desvengará, implementación de las medidas de gestión de seguridad en el trabajo, horarios y periodos de prueba, dar a conocer el reglamento interno de la empresa y en caso de despido ofrecer un plan de beneficios a los empleados. Que podrían ser de mucho avance y de un buen servicio para el empleador y para el empleado, para el contratante y el contratista. En cuanto al último punto de referencia, que cuáles son los mecanismos para contribuir al mejoramiento de la estabilidad laboral, de mi parte, pues yo creo que la estabilidad laboral pueden surgir o pueden haber muchísimos mecanismos que pueden ayudar. Como lo decía hace rato, creo que manejar un buen recurso humano, manejar unas buenas políticas de recurso humano, ayudaría mucho a generar esta estabilidad laboral. Hace mucho yo estoy haciendo una especialización y me preguntaba mi profesor de recursos humanos, si en este momentico a ti o sea, decidieras irte de tu empresa, ¿qué es lo que más extrañarías? Y yo recuerdo que mi respuesta fue: en ningún momento estoy pensando en irme, porque el trato. La Dayana Murillo Mosquera. Les identificaré las medidas de mejoramiento por parte del empleado, ya que son el interés mutuo, el cumplimiento de horarios, el cumplimiento del reglamento interno del trabajo. Y se pueden verificar también actividades donde se presenten malos usos o malas situaciones, las cuales el empleado debe recurrir y hacerle la notificación al empleador. ¿Cuáles son las medidas de mejoramiento por las partes de los contratantes? Pues son la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, informar sobre los salarios, las horas extras y el periodo de prueba, dar a conocer sobre el reglamento interno de las instalaciones de la institución, reconocer del tiempo extralaboral y reconocer también como los cargos que se tienen al empleado. No exceder las jornadas laborales, aunque sean reconocidas, no deberán ser extranaturales. Cumplir con las fechas establecidas para la remuneración. En caso de despido, notificar con razón del hecho porque se ha hecho el despido. Darle la oportunidad al trabajador de mostrar las capacidades de desempeño que tenga en su labor. Ofrecer un plan de beneficios a los trabajadores. Y por último, reconocer por los logros resultados. Sin embargo, existen estabilidades laborales que refuerzan para aquellas personas que son
vulnerables ante el desempleo. Podemos ver en la anterior tabla presentada sobre la estabilidad laboral y la información que recopilamos acerca de cada trabajador. Aquí, por ende, vemos que la estabilidad laboral es reforzada en Colombia, la tienen las mujeres embarazadas en el artículo 239 del Código Sustantivo de Trabajo y las personas con discapacidad en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. ¿Qué es la estabilidad laboral? Es el derecho del trabajador a la permanencia en su puesto de trabajo, persiguiendo un fin propio de su permanencia en esta labor, ya que este derecho surge como una limitación del empleador para despedir al trabajador. En circunstancias se da cuando no se deben acatar o no se acatan las normas o situaciones extrañas. Gracias, espero les haya servido esta información. Nos despedimos, muchas gracias por la atención prestada.